h1, x2 más h2, así hasta xn más hn. Luego, por el mismo teorema del valor medio, nos fijamos en la segunda. Entonces tenemos más h2 por la derivada de f con respecto de x2. Bueno, de hecho, déjenme lo pongo más para acá. h2 por la derivada de f respecto a la segunda entrada. No hubo una variación en x1. La dejo como está. Entonces pongo x2 más un teta 2 h2 y lo demás lo dejo como está. Luego, el teorema del valor medio aplicado a la siguiente es h3 por, dejo fijos esta y esta. Entonces lo escribimos más h3 por la derivada parcial de f respecto a la tercera entrada. Tenemos x1, x2, x3 más teta 3, h3, x4 más h4, así hasta xn más hn. Y luego, pues así nos seguimos, ¿no? Hasta que aparece esta de acá. Entonces nos queda hn por la derivada parcial de f respecto a xn en x1, xn menos 1. ¿Y quién más? Nos aparece xn más, digamos, teta n hn. Entonces, fíjense que nuestra hipótesis fuerte es que las parciales son funciones continuas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la derivada parcial, vamos a ponerlo, entonces tenemos que la derivada parcial de f respecto de x y, digamos, está evaluada, digamos, en ti, t1, t2, así hasta ti menos 1, bueno, perdón, x1, x2, xy menos 1, y luego aparece xy más teta i por hi, y luego xy más 1 más hi más 1, así hasta xn más hn. Esto, pues lo podemos escribir como la derivada parcial de f con respecto de xy en el punto, digamos, x0, que es el que tiene por coordenadas x1, x2 hasta xn, más un errorcillo que depende obviamente del vector h. Y bueno, pues estoy hablando de la función iésima, un errorcillo en el punto x0. Lo que quiero decir es, al final de cuentas, este límite, este errorcillo va a satisfacer que cuando yo tome el límite cuando h tiende a 0, como la función es continua, como esto es continuo, cuando h tiende a 0, esto muere, y esto tiene que tender a la derivada parcial de f con respecto de xy en el punto x0. O sea, cuando h tiende a 0, este errorcillo se tiene que hacer despreciable. Entonces eso es súper valioso porque estás tomando el hecho de que f de x0 más h menos f de x0, ¿verdad? Lo puedes escribir como la suma desde que y es igual con 1 hasta n, ¿de qué cosa? De hi
H1, H2, Hn, Hi, por este tipo de expresiones, pero este tipo de expresiones son de ese estilo. Entonces me queda la derivada parcial de f con respecto de xi en x0 más una función h en i de x0. Pero si uno se le queda viendo feo un rato y distribuye h y a esto es justamente el producto punto de un vector que tiene por entradas las derivadas parciales de f evaluadas en x0, ¿verdad? Producto punto, el vector h, o sea, producto punto sería h1 por esta parcial, más h2 por la siguiente, más bla bla bla, hn por esta parcial. Y eso es este producto, con este símbolo de suma, más un vector un producto punto con h, donde cada uno de estas entradas se va a 0. Entonces, cuando h tiende a 0 se va a 0 vector. ¿Ok? Esto no depende de h. Esto cuando h tiende a 0 se va a 0 vector. Entonces la función f es diferenciable. ¿De dónde viene esta cosa? Esto viene del hecho de que las derivadas parciales son continuas. Entonces las derivadas parciales lo puedo escribir como esto más un error. ¿Por qué? Porque estamos haciendo tender a h a 0. Entonces estos incrementos que estoy haciendo en cada una de las entradas se vuelven despreciables. Ahora, este resultado, aquí concluimos la prueba, este resultado no solamente me dice que si las derivadas parciales de una función son continuas, entonces la función es diferenciable. No nada más eso me dice, me está dando además una forma de la derivada para la función f. Recuerden que la derivada es el vector que acompaña a h. Entonces, conclusión, un corolario de este resultado, que es un corolario inmediato, se ve de inmediato en la prueba, es el siguiente. Si nosotros tenemos una función de aquí a acá, tal que sus derivadas parciales existen y son continuas, entonces la derivada de la función en el punto x0 es justamente el vector cuyas entradas son las derivadas parciales evaluadas en el punto x0. Bueno, aquí vamos a ponerle x, con x obviamente en el intervalo. Acá, bueno, pues la hipótesis sería continuas, existen y son continuas en A. Este vectorcito que estamos poniendo aquí tiene nombre y apellido. Usualmente ya con esto, el vector que tiene por entradas las derivadas parciales de f lo conocemos como, bueno, se denota de esta manera. Este símbolo que aparece aquí se le llama nabla, es como una delta al revés, nabla de f de x0, y este se le conoce como el vector gradiente.
de f en x0. Ese se le conoce como vector gradiente de f en x0. Y bueno, pues si las derivadas parciales existen, son continuas, pues ya podemos calcular este vector, y de hecho este vector es la derivada de la función. Entonces, con esto, bueno, pues ya podemos empezar a trabajar un poco más la geometría de las funciones diferenciables, hablar del concepto de plano tangente, y eso lo vamos a estudiar como parte de las aplicaciones de las funciones diferenciables.